Cuando ustedes reciben al adolescente y a su padre o su madre, ¿qué es lo primero que ustedes le plantean en esta, como en la entrevista? ¿A quién le preguntan? ¿El adolescente? No, caché que me habló, perdón. No, Francisca. Francisca, ya, tú le preguntas al adolescente, pero le preguntas también a la mamá, ¿a quién te diriges en el fondo? La historia la tiene que relatar la adolescente, pero igual hay que, o sea, siempre tiene que estar acompañado como de un adulto en la consulta. Ya, eso es importante, sobre todo acuérdense que la adolescencia se divide en estas 3 etapas, la adolescencia temprana, media y tardía. Esta adolescente es súper chica, en el fondo es difícil con un caso con una niña de 10 años, 6 meses, sería más fácil con una de 14, pero en el fondo en la adolescencia temprana uno tiende, sobre todo los que son pediatras, de seguir como con el vuelito de la pediatría y preguntarle solo a la mamá, y los que vienen ya del área más como de internista de preguntarle al niño, al adolescente. Acá lo que surge en la atención adolescente es que uno le tiene que preguntar a los dos, ¿ya? Porque obviamente, finalmente, en la gran mayoría de los casos es el papá el que trae al hijo, a la hija con algún motivo de consulta, pero muchas veces el adolescente ocupa esta instancia también como para buscar como alguna otra cosa, hacer alguna otra consulta como de repente anticoncepción, consumo de sustancias y todo. Entonces, pero si bien aparece un poco más adelante en el desarrollo, pero ¿cómo ustedes le plantean esta atención, como este modelo de atención? ¿Qué es lo distinto en esta atención del adolescente que no es la atención del pediátrico ni el internista? ¿Todo el rato están con los dos? ¿Los hacen salir? Creo que es ideal, o sea, de cierta forma, plantear una conversación tanto con el adolescente como con su padre o madre o tutor o quien sea que lo acompañe. Y asimismo, como es importante que establezcamos una relación y una conversación con el adolescente, empezar a comentarle que ahora va a ser también parte de su responsabilidad el hacerse cargo de su salud, el conocer su estado de salud, y en ese sentido como ir entregándole a medida que avanzan los controles como más responsabilidad dentro de la misma conversación. No sé si inicialmente Exacto. le preguntaría todo a la mamá o todo al adolescente, pero como ir en esa progresión. Exacto, como que en el fondo uno de los objetivos de la adolescencia es ganar autonomía. Ya, pero lo que es súper importante en el fondo, como en la primera aproximación, uno le dice, buenos días señora, señor, yo soy la doctora tanto, Merino en mi caso, mire, sabe que en esta entrevista vamos a tener un momento en el cual vamos a estar papá, mamá, adolescente, y después usted, padre, se va a ir. Y yo me voy a quedar con su hijo o hija y voy a conversar en el fondo como temas más como en profundidad. Eso hay que planteárselo desde el principio y eso tiene que estar enmarcado dentro de esto de la confidencialidad. ¿Por qué? Porque uno tiene que ir de a poco, aunque al adolescente al final no me diga nada, no me diga, no, si estoy bien, si todo lo sabe mi mamá, y probablemente en estas etapas es así, pero uno tiene que como que irle haciendo el switch a los papás de esta autonomía que el adolescente tiene que ir ganando, ¿ya? ¿En qué caso se rompe la confidencialidad en la atención del adolescente? ¿En qué caso? En caso de riesgo de salud. De riesgo de vida de alguno, Riesgo de vida. Claro, del adolescente o de un tercero. Eso, súper importante, riesgo de vida del adolescente un tercero. Entonces uno le dice, mire, señor, señora, en el fondo vamos a conversar y lo que yo converse con su hijo o hija va a quedar dentro de la relación médico-paciente, salvo que yo vea que está en peligro su vida o la vida de terceros. Y ahí uno le dice, ¿está de acuerdo? Porque puede ser que la mamá o el papá les diga, no, es que yo no estoy de acuerdo, yo no quiero salir y yo no. Y puede ser, no ahora tan chica, pero que el adolescente de 14 quiera anticoncepción porque está teniendo relaciones con el pololo. Entonces, ustedes no les van a poder preguntar eso frente a la mamá o al papá porque es parte de su intimidad. Entonces, es súper complejo y ahí uno tiene que ir ganando ciertas como estrategias como para poder como hacerlo. A mí, hasta ahora, después de explicarlo en el hospital o en el consultorio o incluso en la consulta, generalmente me resulta, pero es difícil. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que como ir
como analizando, ¿ya? Bueno, entonces a esta chiquilla el motivo de consulta de la mamá es el control de salud con foco en desarrollo puberal y de la Camila que tiene dudas del vello púbico y axilar hace unos meses. Habían vivido en Brasil y se vinieron a Chile, regresaron hace 4 años y desde el control de los 6 años no había visto médico porque era súper sana, ¿cierto? Entonces, eso, bueno, ahí estábamos viendo que era cuál es la diferencia en general de la entrevista adolescentes versus niños, lo que habíamos hablado. Esto de preguntar los motivos de consulta a los dos, porque en pediatría uno le pregunta solo a la mamá, no al niño, y en medicina interna uno le pregunta solo al paciente y no al acompañante, acá uno le pregunta a los dos. Y lo de la confidencialidad. ¿Qué otra cosa tiene diferencia en la entrevista adolescente? Salió en los textos que era importante preguntarle por su nombre social, porque hay muchos niños que son trans y cobra relevancia en esta etapa llamarlos por su nombre social. Eso es súper importante porque además, al tiro, si ustedes saben cómo él o ella se identifica, es más fácil guiar el resto de la consulta, porque al final uno puede irse como por un lado y el motivo de consulta iba realmente por el otro. Entonces, sí, eso es súper importante decir, no sé, en este caso Camila, ¿cómo te gusta que te digan? Si te dicen, no, Camila, ya, en el fondo uno como que ya asume que ella se identifica y que le gusta su nombre y todo eso. Súper bien. ¿Algo más? ¿Eso? Vamos viendo qué va apareciendo. Porque además muchas veces, y eso pasa, que la niña, por mucho que quiera saber cómo está creciendo, a veces no quiere ser examinada, no quiere que le miren las mamas, el vello púbico, y la mamá le dice, pero ¿cómo? Yo quiero que te miren si yo te traje. Entonces uno no puede examinar a la niña o al niño si ellos no quieren, por mucho que los papás quieran, exacto. En el fondo uno tiene que ir jugando con eso, y porque además, sobre todo en examen ginecológico o examen puberal en los hombres, uno tiene que siempre hacer como educación en prevención de abuso. Entonces, en el fondo uno les tiene que decir, estos son tus partes íntimas, nadie las puede tocar, nadie las puede ver, nadie las puede examinar, ni un doctor. O sea, sabemos que hay, en el área de la salud también hay abuso. Entonces tenemos que decirle, estos son tus partes íntimas y nadie las puede tocar sin tu permiso, sin tu consentimiento, sin que tú te sientas bien, ¿ya? Entonces eso también es importante. Ya, dentro de los antecedentes personales de esta niña, el embarazo ya tenía una diabetes gestacional, había sido un parto normal con un recién nacido término, con un peso de 2,5 kilos. ¿Cómo está ese peso? Si era término, 2,5 kilos. Bajo. Está como justo en el límite. Es que depende, porque si es un término de 40, está pequeña, pero si está con 38, tal vez podría estar límite. Entonces, ahora, no es mayormente relevante en esto, pero si por ejemplo a alguno de ustedes le gusta endocrinología o ginecología endocrinológica, acuérdense que las niñitas que nacen bajo peso tienen más riesgo de síndrome ovario poliquístico después. Entonces, de pubarquia precoz, de adrenarquia precoz. Entonces, si el tema de ella es desarrollo puberal, también sería bueno como preguntar más o menos cuántas semanas como para saber si fue pego o no fue pego, ¿ya? Porque además si tuvo una diabetes gestacional, ¿qué es más probable? ¿Que hubiese sido pequeña para la gestacional o grande para la gestacional? Grande, ¿cierto? ¿Ya pasaron por gine o no? ¿Sí? O sea, no Pregrado. internado, pregrado. Ah, ya, bueno, sí, Quinto. claro, pregrado. Ya, súper. Ya, entonces eso es como lo único que tienen que poner como bien atención. Ya, el crecimiento y desarrollo, dicen que fue normal y fue más gordita cuando chica. ¿Les interesaría o no tener las curvas de crecimiento de ella, el control anterior al libro? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Les interesaría? ¿Por qué les serviría tener el libro de
Eso es súper importante, o sea, puede ser que para la mamá diga, yo solo la llevo por pubertad, pero en la primera consulta de adolescencia uno podría, o uno intenta como que tratar de abarcar todo esto, o sea, como tratar de hacerle un buen control sano, un buen control de crecimiento y todo. Entonces ahí uno, no siempre las mamás lo traen en el primer control, pero muchas lo tienen. Entonces que tienen el control del consultorio, los pesos y talla en el cuadernito que a veces anotan de los controles particulares, o cuando han ido a urgencia guardan los papelitos donde a veces las pesan y las tallan y las miden. Entonces es bueno porque además este antecedente que fue más gordita cuando chica, el otro día me pasó con una paciente que venía porque estaba gordita, y la mamá me dice, la mamá y el papá habían sido operados de cirugía bariátrica y estaban obesos de nuevo. La niñita de 12 pesaba 102 kilos y la hermana era flaca. Entonces la mamá me decía, pero yo no la vi, ¿no? Entonces la mamá me decía, pero es que mi otra hija come y es delgada. Y yo le decía, señora, ¿cuánto pesa su otra hija? Porque en el fondo, el delgada, claro, si tú tienes una familia de gente más obesa, es difícil. Y la niña chica estaba sobrepeso. Entonces me dice, siempre los doctores me dicen que está sobrepeso si ella está delgada. Entonces, en el fondo, esto de que fue más gordita, hay que ver si tuvo sobrepeso, si tuvo obesidad, porque eso determina muchas comorbilidades después. Y en el fondo, los adolescentes, además, todo el tema de la autoestima y todo también es importante, porque si no, a los 10 años podemos intervenir súper bien con cosas no farmacológicas, con hábitos y todo, que también sería súper bueno y necesario hacerlo, ¿ya? Entonces, lo que tú dices, como para poder verle cómo está como el crecimiento y todo, y ver cuáles son las expectativas también de los papás, ¿ya? Después, no había tenido hospitalizaciones, las vacunas las tenía todas ok, estaba en cuarto básico, tenía súper buen promedio, se alimentaba bien. Mira, no hay preguntas de snacks o golosinas o cosas entre medio, pero igual siempre es bueno ver qué comen las colaciones del colegio. Hay algunas niñitas que, sobre todo ahora en cuarentena, que en casa a veces pasa dos cosas, que o se ordenan súper bien porque los papás son bien cuadrados con las alimentaciones y siguen con los horarios, o se van por el camino del sobrepeso porque como tienen la comida un poco más a mano, y la ansiedad de estar encerrados, que a todos nos ha pasado la cuenta, ha sido difícil. Entonces, hay que preguntarle a golosinas qué tipo de colaciones ha hecho, si hace colaciones saludables, si se come una jalea, o se come un chocman, o se come una barra cereal, ¿ya? ¿No? Una consulta, ¿qué tipo de colación se le puede mandar a un adolescente así como para el colegio? Mira, las cosas, lo primero es preguntarle los horarios de desayuno y de comida en el colegio, porque depende mucho del horario de la comida en el colegio. Hay colegios que comen a las 11:30, otros a las 12:30, otros a las 1, otros a las 2. Entonces, en el fondo, las colaciones son dependiendo cuántas horas pasan entre el desayuno y el almuerzo. Entonces, hay algunas mamás que creen que si tienen 2 o 3 recreos, tiene que darle una colación en cada recreo. Eso es falso, en el fondo. Tiene que comer una colación entre el almuerzo y la comida, o sea, entre el desayuno y el almuerzo, que generalmente son como a las 3, 4 horas. Entonces, si desayuna a las 7, entre las 11 un snack, y después a la 1 el almuerzo. Y eso puede ser un yogur, una leche, una fruta, una barra cereal. Ojalá nada con chocolate, o sea, con azúcares refinados y todo, ¿ya? Pero, por ejemplo, si la ingesta de lácteos está baja, o que hay algunas niñas que las mañanas no les cuesta mucho tomarse la leche, yo les digo que les manden la leche a la hora del almuerzo, o sea, a la hora de la colación. Entonces ahí uno tiene que ir viendo, porque acuérdense que lo ideal es que consuman entre 2 y 3 lácteos al día, ¿ya? Eso. Lo otro, actividad física, en promedio, 1 hora, 5 o 6 veces a la semana. Eso es súper bueno. Hoy en día los adolescentes están haciendo muy poca actividad física, así que siempre hay que favorecerles eso, ¿ya? Después, esto es súper importante, la autoapreciación corporal. Preguntarle, ¿cómo le preguntarían a ustedes cómo se siente con su cuerpo? Fue mi marido. No, disculpe. ¿Cómo le preguntarían? O sea, preguntarle dirigidamente si es que se siente bien con su cuerpo o no, creo que podría ser una forma de... Pero le preguntaría, ¿cómo te sientes con tu cuerpo? ¿O cómo le preguntaría? O tal vez preguntarle qué cosas le gustan de su cuerpo y qué cosas no le gustan. Sí,
está bien, sí. Eso es súper Si hay bueno. algo de su cuerpo que le llame la atención en específico. Exacto. Ya, porque una de sus preguntas era que ella estaba viendo los pelitos y que, claro, tenía una prima que no tenía vello, porque a esta edad las niñitas todavía se comparan, se bañan juntas y se visten juntas, entonces eso a veces hace que estén ahí un poco más como atentas y todo. Me esperan 2 segundos para ver qué pasa. Sí, no se preocupe. Obvio. Que lo raja el gato. Se cayó la guagua, parece que. No, no, bebé. ¿Qué onda? Tu gato se queda dormido en todas partes del piso. Guau, Pero es que porque es bebé todavía. Los gatos duermen todo el día. La Gretel también duerme todo el día para guardar energías para cazar su plato de comida. cha. Mete la pata adentro. Te raja, ¿no? Ya, disculpe. Menos mal estaba mi marido desocupado. Ya, entonces, los antecedentes familiares, eso es súper importante preguntarles con quiénes vive, ¿ya? Porque hay veces que les va a tocar que van a vivir con la familia nuclear, pero otras veces van a vivir con uno de los padres nomás o con familias de allegados, ¿ya? Que eso también es importante para ver también cómo es la distribución de las piezas también y de lo que es como el manejo después del pudor, de la intimidad y todo, ¿ya? Esta niña vivía con ambos padres y 2 hermanas menores. La mamá tenía una diabetes tipo 2, el papá no tenía el desarrollo puberal y la hermana tenía 8 años y estaba sana. Y otra hermana chica sana. ¿Ya? Lo importante, los abuelos maternos habían tenido una dislipidemia, el abuelo materno un infarto a los 55 y un primo del padre con la epilepsia. ¿Cómo están los antecedentes cardiovasculares en esta familia? Factores de riesgo. O sea, no tiene el antecedente la mamá con diabetes. También hay que evaluar el peso de la mamá, del papá, y también evaluar cómo están las hermanas, que nos hablaría también de los hábitos alimenticios de la casa. Y tiene, bueno, los antecedentes de la dislipidemia por parte materna y el infarto, que también nos habla de riesgo cardiovascular, por tanto también ahí también habría que andar, a lo mejor también hay hartos factores de riesgo asociados. Eso es súper importante. Entonces, por eso mismo, de nuevo, así, aunque sea machaca, verle la curva, ver cómo está. Y ahí cuando uno va, y a veces le dice, bueno, tenemos que manejar esto del peso, detrás uno tiene que darle como la felicitación, decir, pero lo fantástico es que haces 1 hora de ejercicio, en el fondo estás muy bien, eso va a protegerte de todo esto, eso también es importante, porque uno tiene que como subirle la autoestima, no le puede decir, tienes factores de riesgo, estás gordita, o sea, hay que irle dando como también cosas como positivas, ¿ya? En el examen físico pesaba 35,5, talla 1,47 m. ¿Cómo les dio de eutrófica o no? Sí, eutrófica. Eutrófica. Entre -1 y -2. Súper bien. Perdón, -1 y la mediana, eso. Sí, y 0, sí. Entonces, eso es muy bueno, decirle, mira, estás en muy buen peso, y ahí hay que reforzarle también a los papás. Su hija está sana, ¿cómo la ve usted? Porque también a uno le puede decir la mamá,
como la de usted. No, está flaca, no, está fantástico. En el fondo uno tiene que también decirle, señora, lo ha hecho muy bien, porque a pesar de que usted tiene diabetes, su hija está sana. Entonces eso también es importante. ¿El acné es frecuente que tenga acné una niña a los 10 años? No. No, ya es súper infrecuente. Esto puede tener uno que otro comedón, pero acné como en pubertad inicial es súper infrecuente. Entonces habla como de cierto grado de hiperandrogenismo, entonces hay que ponerle ojo. Yo no sé si este acné un poco quisieron como comentar esto de que uno no tiene ovario poliquístico, obviamente si tiene 10 años, pero es algo que uno tiene que ver la evolución, también ver los antecedentes familiares de acné, porque hay acné idiopáticos también, ¿ya? Tenía un examen cardiopulmonar normal, abdomen normal, y en desarrollo puberal, esto vea es vello axilar que estaba presente, en vello púbico, tenía escasos vellos pigmentados y rizados. ¿Eso qué tanner sería? ¿Dos? Sí, 2 a 3 sí están rizados, porque generalmente, bueno, sería bueno verlo, obviamente, porque el pelo generalmente del Tanner 2 es un pelo largo, negro y casi no es rizado, y el 3 ya se empieza a rizar. Entonces uno puede decir 2 a 3 al inspeccionarlo. Y estas mamas con crecimiento que sobrepasa la areola en forma bilateral, ¿qué Tanner es? 3. Sí, 3. ¿Cuál es el Tanner que marca el inicio de la pubertad en las niñitas? El botón mamario. El 2, el botón, exacto. ¿El vello púbico marca pubertad en las niñas? No, pero lo que pasa es que no hay tantas en el fondo. Hasta un 5 a 10% de las niñas pueden comenzar con su pubertad con pubarquia, o sea, con la aparición de vello púbico. Pero así como en el hombre lo que marca la pubertad es el crecimiento testicular con un volumen de 4 ml, en las niñas lo que marca en el 85-90% es telarquia, ¿ya? Pero si es que hay algunas niñitas que comienzan con vello púbico, uno igual las tiene que ir siguiendo, ¿ya? Y acá los genitales, la mucosa se ve con efecto estrogénico, esta secreción que le ponen positiva, himen anular con borde que se está engrosando. ¿Qué significa eso entonces? ¿Qué puede ser esta secreción? ¿Creen que puede ser algo patológico o que sea una secreción fisiológica? Fisiológica, una leucorrea fisiológica. Probablemente, porque los estrógenos, acuérdense que los estrógenos hacen que la mucosa genital se engruese y como que se vaya, como yo les digo, como que se va limpiando, como que se va escamando. Entonces estos son como que cuando el flujo es blanco, no tiene mal olor y no pica y no arde, es un flujo fisiológico, ¿ya? Entonces yo siempre le pregunto, ¿te pica, te arde, tiene olor a pescado? Si me dicen que no, es fisiológico, ¿ya? Y es lo que la gente como que del campo les dice como las flores blancas, es como muchas veces aumenta más como entre Tanner 3 y 4, que es como más en la etapa premenárquica, ¿ya? Entonces, durante la entrevista, Camila se observa espontánea, colaboradora, simpática, interesada por saber su estado de salud. Eso es súper bueno porque habla como de una niña dentro de todo sana, que no está como angustiada y todo, o sea, tiene un genuino y natural interés por saber su estado, sin una angustia patológica. Tiene una actitud de vestimenta y lenguaje apropiados para la edad, se relaciona fluidamente tanto en presencia como en ausencia de su madre, porque también se hizo una parte de la entrevista sola. Le gusta el ambiente familiar y estar en casa como sus amigas. Eso es importante. Cuando uno les pregunta con quién vive, a uno les dice, ¿te gusta estar en la casa? No necesitan como ir haciéndoles todas las preguntas del HEDS. ¿Vieron eso del HEDS o no? Que son estas preguntas que van guiando por la entrevista adolescente. No necesitamos hacer todo lo de hogar al principio, todo lo de educación, así como en orden, o como la ficha CLAP, que es lo que muchas veces en las atenciones primarias tenemos. Uno tiene que como que tratar de ir integrando como estas preguntas en distintos momentos de la entrevista para que no sea más como que están frente a un robot o alguien que está poniendo sí, no, nomás en la ficha, ¿ya? Entonces muchas veces eso lo podemos preguntar después, uy, ¿estás bien en tu casa? Tus amigas, etc.
ella tiene un grupo de amigas, de 7 amigas, pero 2 de ellas son mejores amigas. Las niñitas tienden harto a tener mejor amigas, ¿no? Así, los hombres es como que es más como el grupo, lo cual podría ser más protector, porque las niñitas cuando a veces se pelean con las mejores amigas como que sienten solas en la vida. Se siente aceptada, aunque hay 2 del grupo que le han hecho pasar malos ratos inventando cosas de ella y a veces burlándose por encontrarla creída. Ellas fuman tabaco 10 años. Camila lo probó, pero no le gustó y no cree que vaya a hacerlo más. Sus papás se lo han dicho y ella sabe que produce cáncer. Una de sus amigas pololea y ella piensa que son muy chicas todavía. Probablemente esto no lo sacaron así como al tiro, sino que fue como, oye, ¿y tus amigas? ¿Qué haces con ellas? ¿Cómo le preguntarían a la Camila como por el consumo de sustancias? Se puede preguntar así como, ¿qué sabes de esto? ¿Qué sabes de las drogas? Como, ¿qué harías si te ofrecen drogas? Si sabes como riesgo. Y lo importante son preguntas abiertas, porque si es que uno le dice, ¿no has consumido droga? En el fondo no, o sí has consumido. No puede ser que ella conteste sí, no. Es como, oye, así como, ¿has fumado alguna vez marihuana, cocaína, pasta base? Como que uno lo deja como abierto. Oh, sí. Y también lo otro, en sexualidad, yo antes de preguntar lo del pololo, un poco vinculado de la polola, un poco uniéndome a lo que hablaron de los trans y todo, muchas veces, la gran mayoría, más que encontrarnos con niños trans, podemos tener niños como de que tienen, en el fondo, que tienen interés por personas del mismo sexo. Entonces, ahí uno los tiene que preguntar así abiertamente, oye, Camila, ¿te gustan los niños, las niñas o los dos? ¿Ya? Y cuando uno lo pregunta así como, generalmente se sienten como más capaces de decir, me gustan los hombres, me gustan las mujeres, me gustan los dos, y hay algunos que te dicen, es que sabes que no sé, sobre todo las chicas te dicen, es que no sé, porque además también nunca se lo han planteado, pero es importante, uno no es que le esté induciendo se hetero, se homo, se bi, nada, si esto es como para que ella vea esto que la sexualidad tiene que ser, que uno acoge sus inquietudes y sus intereses y todo, ¿ya? Eso. ¿Qué pasa con el bullying a esta edad? ¿Qué han visto en psiquiatría? Que es frecuente. Es súper frecuente. A esta edad empieza harto. Y tanto niños como niñas, hay veces en que, aunque se burlen de ella por cosas positivas, o porque es muy matea, o porque es muy pena, o porque es muy alta, porque es muy flaca, porque es muy linda, porque es muy fea, todo a veces puede para el niño o la niña ser así un mundo. Entonces hay que poner súper harto ojo en eso. Ya. Durante el examen físico comenta que su prima la miró raro cuando estaban cambiándose de ropa y observó que tenía vello en el pubis. Ay. Entonces, considerando los motivos de consulta, en términos generales, ¿a qué debería estar atento en esta evaluación? Las medidas antropométricas, al desarrollo puberal, a su estado nutricional, síntomas y signos de alarma de pubertad precoz, tal vez, o de alguna variante del desarrollo normal. ¿Presión arterial le tomaría? También va Eso es súper a incluir importante. los controles de adolescentes. Súper importante, porque ¿qué porcentaje puede ser hipertenso? Mira, sabes que hay algunos trabajos que dicen que hasta un 10%. Acuérdense que uno no usa los valores de adulto. Hay tablas que son como por talla y que son distintos percentiles de diastólica y sistólica. Entonces uno debería tener esas tablas como impresas. Entonces, un poco, acuérdense que hay como cuadros genéticos o endocrinológicos de hipertensiones familiares. Entonces hay que poner ojo también con eso. Pero la hipertensión en esta edad es por causa secundaria, alguna enfermedad, o sigue siendo primaria como en los adultos? No, la gran mayoría es primaria. Generalmente son niños obesos, sobrepeso, pero
pero uno no es que lo asuma, pero uno lo estudia. Uno siempre estudia una hipertensión a esta edad. Siempre la estudia. En el fondo, una es más probable que sea primaria, pero uno siempre la estudia siendo mal pensado que sea una secundaria, porque es raro igual una hipertensión a esta edad, ¿ya? Y la estudia, sí, claro, sería como descarte una primaria. Siempre lo asume, en el fondo uno es mal pensado, ¿ya? Y ahí lo estudia el nefrólogo o el endocrinólogo, ¿ya? Generalmente los nefrólogos. Yes. Después, ¿en qué antecedentes personales les interesaría profundizar por y para qué? O sea, igual ya lo conversábamos en el tema en eso que decían que era más gordita, igual sería ideal ver el carnet de control de niño sano para evaluar cómo iba el crecimiento antes. También el tema de las inmunizaciones, porque relata que se fue a Brasil, no sabemos cuánto tiempo estuvo en Brasil, solo sabemos que volvió hace 4 años. Entonces preguntar cuándo se fue para ver hasta qué vacuna recibió en Chile, qué vacuna recibió en Brasil, y si ha recibido desde que llegó ya en sexto básico, lo más probable es que haya recibido las del colegio, como está dentro del sistema escolar. Eso. ¿Cuál es la vacuna que les tocaría ahora, en cuarto básico? BPH. Eso es súper importante. Y si la mamá te dice que sabe que yo no se la quiero poner, ¿qué le dirían a ustedes? Le contaríamos los beneficios de tener esta vacuna. Súper importante. ¿Cuáles son los beneficios? Previene el cáncer de cuello uterino, también otros cánceres como de ano, pero es más, sí, eso, y es como la vacuna, claro, los condilomas. Y también cáncer orofaringeo y todo. ¿Ustedes saben que ahora se están vacunando niños y niñas? Sí, desde este año se agregó la segunda dosis en niños. Sí, lo cual es muy bueno. Y luego, ¿cuál es la ventaja de vacunarse antes de los 13? Que tiene más... perdón, Anto. Sí, tranquilo. No, tranquilo. La que quiera. Que tiene más inmunogenicidad a esa edad. Claro, requieres solo 2 dosis. Después de los 14 necesitas 3. Es lo que por lo menos hasta ahora está publicado, ¿ya? Ahora, cada vez más los expertos en BPH dicen que ya basta con una, algo hacen, pero lo ideal es recibir el ciclo completo y antes de los 13, 14 son 2 dosis, después de eso son 3. Ya. ¿Y otros antecedentes familiares? Respecto a la vacuna del VPH, por ejemplo, si ella hubiese llegado ahora a quinto básico y como por calendario le tocara la segunda dosis, pero no tiene la primera, ¿qué ocurre en ese caso? Yo creo que uno puede hablar en el consultorio. ¿No? Sí, yo creo que uno podría ir al consultorio como para recibir la primera en quinto y la segunda en sexto. Pero eso ya es responsabilidad de la mamá, por eso es importante el que ustedes le eduquen, porque en el colegio le van a poner una nomás si llegó a quinto. Entonces decirle, señora, recibo una sola dosis, porque vaya al consultorio y probablemente si el consultorio se la van a poner igual, no le van a poner problema. O uno le puede extender un certificado, ¿ya? Los antecedentes familiares, eso ya lo hablamos, de la morbilidad cardiovascular y todo eso. Después, respecto a la forma de realizar el examen físico durante la adolescencia, comente las particularidades. ¿En qué aspectos del examen físico de Camila se detendría? Podemos, aparte de la presión arterial, que ya la nombramos, podemos ahora calcular su índice de masa corporal para ver cómo está respecto a su edad. También podemos ver cómo está al inicio de su pubertad, ver cómo está su piel, si tiene acné. Bueno, ya vimos que tiene acné, pero también podemos ver si tiene signos de resistencia a la insulina también. Súper importante. El examen de columna. Exacto, y hacerle también eso, el Adams y el Snellen para verle visión. Ya que en el fondo, como que uno aprovecha lo que les decía, lo que más se puede ahora. ¿Quién quiere comentar un poco esto de la apreciación del desarrollo psicosocial de Camila? ¿Exploraría en otras áreas? ¿Cuáles? Es que se supone que la adolescencia está separada como en 3 periodos, temprana, media y tardía. Y Camila estaría como en la adolescencia temprana. Y a ver, con respecto como a como el desarrollo psicológico, como que se dice que tienen como una visión como más egocéntrica, o sea, como que todo gira en torno a ellas. Como que, por ejemplo, no sé, si les sale un grano, como que todos se van a fijar, como que
Y aparte que, por ejemplo, si está sintiendo pena, nadie ha sentido pena como ella lo ha sentido, como que es una persona única, una cosa así. Y, por ejemplo, con respecto como a su desarrollo social, como que aquí empieza la movilización hacia afuera de la familia, aumenta como el deseo de ser independiente y disminuye como su interés como por actividades familiares. Y comienza como a desafiar a los papás y como, por ejemplo, evitando recibir consejos de ellos, y el grupo de amigos como que adquiere mayor importancia. Y aparecen en esta etapa como lo que son los mejores amigos. Y, por ejemplo, en cuanto como al desarrollo sexual, como que en esta etapa como que tiene una preocupación súper marcada de lo que es como su cuerpo. Como que se anda siempre comparando como con otras personas o con los estereotipos de género que hay como en la sociedad. Y, con respecto al desarrollo moral, como que en esta etapa quieren satisfacer como las expectativas que pueda tener la sociedad de ellos, como que no piensan mucho por sí mismos todavía. Eso. Eso, súper importante. Pero parece adecuado, ¿cierto, Camila? Por lo menos lo importante es que es capaz de verbalizar bien como los conflictos con sus amigas y se siente bien. Eso es súper protector, ¿ya? Lo otro que uno podría investigar es como si pertenece como a algún grupo, como a algún clan, digo yo, a scout, grupos de la iglesia, como que eso también es muy protector. Ella juega voleibol, eso también como tal vez hacerle el vínculo porque son sus pares y que se valían en eso, ¿ya? Después, a ver, ¿dónde está? Acá. Entonces, los diagnósticos, eso los habíamos visto. Espera, un segundo. Ya, ¿cuáles serían los diagnósticos de esta, al terminar esta consulta? En la parte nutricional, Camila está eutrófica, de morbilidad, por lo que se vio en la entrevista, estaba sana. El desarrollo puberal, al final, está en estrés por el desarrollo mamario. Y lo psicosocial también vemos que es normal para su desarrollo. Exacto, sí, y no está en riesgo de embarazo ni consumo de sustancias, o sea, súper bien. Entonces, al finalizar la atención, ¿qué le explicarían respecto a su crecimiento y desarrollo? Eso, súper, súper importante. Oye, y esto de, ¿qué le diría aquí? Un poco ya lo han repetido, pero ¿qué le diría respecto a estos vellos con respecto como a la comparación con su prima? Uh-huh. Súper bien. ¿Entre qué edad y qué edad entonces tenemos el crecimiento mamario, por lo menos en Chile? Bien. O sea, entre los 8 y los 13, ¿ya? O sea, la prima, si tiene 11, 12 o 13, está bien, ¿ya? Entre los 8. Y la menarquia, ¿entre qué edad y qué edad?
La menarquia entre 10 y los 15 años. 10 y los 15, 10 y los 14, 15, sí, exacto. ¿Ya? En el fondo sí, son 2 años después de la telarquía, o sea, de 8 a 13 y de 10 a 15, exacto. Lo de el vello axilar y el olor axilar generalmente dependen más de los andrógenos de la suprarrenal. Y acuérdense que está este proceso que se llama la adrenarquia, que es el despertar suprarrenal, que eso puede ocurrir desde los 6 años. O sea, también ella puede decir, es que mi hermana que tiene 8 ya tiene olor y no tiene ni un pelo. Y uno les dice, es normal, desde los 6 años puede tener la adrenarquia. ¿Ya? ¿Qué indicaciones le darían en esta consulta? O sea, yo creo que lo primero... Dale. No, sí, que mi respuesta era muy larga, dale tú. Ya. Yo creo que lo primero es reforzar las cosas que está haciendo bien, que el tema de la actividad física, el tema de la alimentación, los logros académicos y reforzar al final como los factores protectores que tiene tanto en su crecimiento como desarrollo. Y reforzar también ciertas cosas, porque tampoco se conversaron mucho, pero a lo mejor preguntar por el tema de la higiene del sueño, el tema de limitar la hora de la televisión, el tema también de las normas de uso de redes sociales, que también se tiene que conversar con los papás. Eso, no sé qué más tiene que agregar. Era la Frano, ¿no? Parece que era la Fonseca. Sí, que hay una guía anticipatoria como para cada periodo de la adolescencia. Sí, son súper buenas. No sé si les llegaron o las pudieron revisar. O sea, ¿Podrías mandársela a tus compañeros? Si es que ¿ya? no la... Lo que un poco Daniel dijo, que es súper importante, Daniel, ¿cierto? Lo de las redes sociales. Uno, sobre todo hoy en día que les pasa un celular tan temprano a los niños, preguntar si tiene TikTok, si tiene cuenta en Instagram, porque a veces los papás creen que tiene solo, no sé, en Facebook, pero tiene cuentas en todas las otras redes sociales y hay redes sociales que son súper peligrosas. Entonces, más que nada porque a veces suben videos y cosas que pueden ser súper como inocentes, pero los adultos hay algunas redes en que no tienen que pedirles permisos para seguirlos y solo los siguen. Entonces, y ahí pueden hacer mal uso de cualquier cosa, ¿ya? Y ahí, ¿cómo lo harían como la recomendación de la supervisión parental de las redes sociales? En el fondo le dirían, señora, revise el celular, señora, no confíe en ella, ¿cómo lo hace? O sea, ojalá siempre partir desde la conversación, pues, como educándola y enseñándole que por las redes sociales también existen cosas malas, que también hay gente mala que se va a tratar de comunicar, o sea, no que se va a tratar de comunicar específicamente, pero que puede llegar a pasar. Que existe el bullying en las redes sociales también, pero igual creo que debería haber una supervisión directa de qué es lo que está haciendo. Eso es Quizás importante. no llegar y quitarle el teléfono y revisarlo, pero... Claro. O también que sepa que puede pedir ayuda en caso de tener dudas, no sé, de que una persona lo esté acosando, por ejemplo, de que tiene que comunicarlo a sus papás o incluso a nosotros como médicos. Sí, eso es importante porque saben que hay veces en que hay algunos acosadores que le dicen, si tú le dices a tu mamá, yo voy a matar a tu mamá, o yo le voy a hacer algo a tu papá, o le voy a hacer algo a tu hermana. Entonces, por miedo a que le hagan algo a su familia, no son capaces. Entonces, uno como padre es decirle, a mí nadie me va a hacer algo, así que eso no es, en el fondo tiene que ser una amenaza que no sea como creíble. O sea, que si a mi hija le dicen eso, mi hija diga, no, porque mi mamá, no sé, tiene un superpoder, qué sé yo, en el fondo, cada uno a distintas edades le tiene que ir diciendo, pero, porque por mucho que uno le diga, cuéntame, por ejemplo, el abuso no lo cuentan, ¿ya? Porque en el fondo el abusador los amenaza tanto, amenaza a sus queridos, que es súper complicado. Entonces, lo que tú, Joaquín, decías, en el fondo, actuar en base a la confianza, pero sí, y ayuda un poco con lo que es higiene del sueño que decía Daniel, decirle, mira, el celular lo va a tener prendido, no sé, de 9 de la mañana a 8 de la noche, y a esa hora se apaga y me lo pasas. Y uno ahí puede mirar un poco y listo. Ya, tampoco obsesionarse, pero hay algunos Carpes, algo así, que es como un software es como el típico antivirus, que es como una aplicación para chequear las redes en las que se meten los niños, que es bastante bueno, que les llega a reportar a los papás. Entonces,
no sé, yo he hablado con hartos psiquiatras, trabajo casi todas mis son adolescentes, entonces hay que tener una supervisión igual activa, sobre todo por el bullying, el acoso y el abuso, ¿ya? Eso, la volverían a citar, porque ustedes ya le dijeron que estaba fantástico, que estaba normal, así como no vuelva, o la citan de nuevo. ¿En un año podría ser? ¿Antes? En caso de ser necesario, por morbilidad. O, por ejemplo, por dudas respecto al mismo desarrollo puberal que todavía están presentes, si llegara a menstruar, Súper. cosas así. Yo creo que a más tardar en un año, o sea, tienen que como volverle a poner el chip a ella y a la mamá que tiene que ir a un control anual, ¿ya? Así como cuando era chica iba al pediatra, después va al adolescentólogo, y de grande la niña va a ir al ginecólogo y el hombre irá al urólogo, seguirá con el adolescentólogo, o el internista, si tiene morbilidad. Entonces, cuando estamos, eso es como en adolescencia temprana, pero en adolescencia media, yo lo que les sugeriría es que hagan un control cada 6 meses, porque en el fondo es demasiado, es como muy cambiante todo, y además todo lo que es consumo de sustancia, exploración, nuevas conductas, sexualidad, es algo que uno va cambiando mucho. Y lo otro importante, ¿cómo registran ustedes los datos de la ficha? Registran todo, lo registran en clave. ¿Qué pasa si alguien después ve y le dice, tú te gustan los hombres o te gustan las niñitas? ¿Cómo lo harían? O sea, considerando que la ficha es algo privado, no debería haber... O sea, yo creo que, claro. Sí. Exacto, sí, yo creo que eso es súper importante porque en el fondo la ficha es del paciente y la ficha finalmente todos con esta ficha electrónica vemos todas las fichas de los otros profesionales, pero de hecho hay algunos grupos que tienen ficha de adolescencia aparte, que ni siquiera está en el sistema o que tienen como un apartado que ingresan como con una clave, ¿ya? Yo creo que lo que mejor se puede hacer es un poco lo que decías tú, de poner bajo confidencialidad, me cuenta que bla, 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 bla. Y lo otro, por ejemplo, en sexualidad es que uno pone, por ejemplo, los grados de exploración sexual con los grados de petting. ¿Eso lo revisaron? ¿No? Porque sí. cuando uno pregunta cómo está como el acercamiento en sexualidad, uno les dice, mira, uno empieza con besos y abrazos, después con cariños en las zonas erógenas, o sea, mama y genitales por arriba de la ropa, después por abajo de la ropa, y después uno tiene relaciones sexuales. Entonces uno les dice, ¿ya estás con cariños por debajo de la ropa? ¿O solo con besos y abrazos? Entonces uno como que les va diciendo estos grados de petting, que es 1, 2, 3, 4, 4 ya es coito. Entonces, porque, ¿qué pasa si una niña ya está con cariños por debajo de la ropa? ¿Creen que va a ser más rápido o más lento que inicie esa actividad sexual propiamente tal? Rápido. Más rápido. Más rápido. Y uno ahí también tiene que decirle, mira, ¿cómo te ves de aquí a 6 meses más? ¿Con o sin relaciones sexuales? Y si te dice, no, sin, o sea, si la niña está en petting 1, o sea, con besos y abrazos, y sin relaciones sexuales, es menos probable una cita en 6 meses. Pero si hay una niña que está en petting 3, o sea, con cariños por debajo de la ropa, y les dice que sí podría ser, que ahí esa una la pone como anticipadora, una la tiene que ver en 3 meses, porque probablemente en 3 meses más o va a estar con relaciones sexuales o no. Entonces ahí uno, aunque no haya sido su motivo de consulta, uno debe dejar anticonceptivos. Ya eso ustedes lo tienen que saber, ¿ya? Acuérdense que en Chile, por la ley de derechos sexuales y reproductivos, sobre 14 años uno puede indicar anticoncepción a los adolescentes sin el consentimiento de un adulto. O sea, solo con el deseo de la niña uno debe indicarlo, ¿ya? Como para que sepa. Y eso, en realidad, eso como ha cambiado el último tiempo, la tasa de embarazo adolescente que hemos bajado, la hemos bajado harto. ¿Ya? Eso. ¿Una otra pregunta? Yo creo que ahí estamos como listos.